En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que doblen las campanas jubilosas, y proclamen el triunfo del amor, y llenen nuestras almas de aleluyas, de gozo y esperanza en el Señor. Los sellos de la muerte han sido rotos, la vida para siempre es libertad. Ni la muerte ni el mal son para el hombre su destino, su última verdad. Derrotados la muerte y el pecado, es de Dios toda historia y su final. Esperad con confianza su venida, no temáis, con vosotros Él está. Volverán encrespadas tempestades para hundir vuestra fe y vuestra verdad. Es más fuerte que el mal y que su embate, el poder del Señor que os salvará. Aleluyas, cantemos a Dios Padre, aleluyas al Hijo Salvador. Su Espíritu corone la alegría que su amor derramó en el corazón. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 6. Querido hermano, en presencia de Dios que da la vida al universo y de Cristo Jesús que dio testimonio ante Poncio Pilato con tan noble profesión, te insisto en que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche, hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que en tiempo oportuno mostrará el bienaventurado y único soberano, Rey de los reyes y Señor de los señores, el único poseedor de la inmortalidad, que habita en una luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él honor e imperio eterno. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La primera carta a Timoteo que estamos terminando de leer en el día de hoy es una carta de motivación en la fe y en el servicio a la comunidad, de motivación en el seguimiento de Jesucristo, de motivación aún en medio de las adversidades, de los falsos profetas, de los falsos maestros y de todas aquellas doctrinas que quieren engañar a las personas que empiezan a seguir a Jesucristo el Señor y que pueden estar débiles. Esta carta, entonces, es una carta que nos cae bien cuando nosotros queremos afianzarnos en nuestra fe, cuando nosotros nos vemos zarandeados por toda clase de doctrinas y a veces caemos o sucumbimos. Esta carta nos hace bien leerla como discípulos misioneros del Señor, tomar estos 6 capítulos de la primera carta a Timoteo y tomarla como enseñanza para nosotros. ¿Por qué lo decimos? Porque en distintos momentos de la carta está diciéndole: esta es la doctrina cierta y absolutamente digna de fe. Son palabras que nos llevan a nosotros a tener seguridad, sabiendo que la doctrina que nosotros seguimos no es una doctrina escrita, sino una doctrina vivida. Es la vida de Jesucristo el Señor. Él es el centro de nuestro seguimiento. Él es la doctrina viva. Él es la palabra que se hizo carne en el vientre de la Virgen María. Esa es la doctrina que nosotros seguimos, una doctrina que es vivida en el Hijo de Dios, en Jesucristo el Señor. Y por eso, cuando nosotros tenemos una doctrina clara, absolutamente cierta, digna de fe, rechazamos cualquier superstición y los cuentos negativos que aparecen y nos ejercitamos en la piedad, nos ejercitamos en la fe. Timoteo es un hombre joven y lo decimos porque en el capítulo 4 de esta primera carta nos encontramos con la siguiente afirmación: que nadie te desprecie por ser joven. Procura ser modelo de los creyentes en la palabra, en la conducta, en el amor, en la fe, en la pureza. Hay muchos jóvenes que son servidores de nuestras comunidades. Hay muchos jóvenes que son párrocos ya y misioneros. Hay muchas jóvenes que son religiosas y que acompañan distintas comunidades católicas en diversos lugares del mundo. Y así también hay muchos jóvenes papás y muchas jóvenes mamás que son misioneras. Y la carta nos está diciendo que nadie te desprecie por ser joven, pero mantente firme, mantente en la doctrina creíble, en la doctrina que es el mismo Cristo Jesús el Señor. Aquí, en el capítulo 6 de la primera carta de San Pablo a Timoteo, nuevamente le dice: te insisto en que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una gran tarea de los jóvenes y de los adultos. Todos en la iglesia debemos guardar el mandamiento. Guardarlo significa vivirlo, asumirlo, llevarlo a la vida. Ese mandamiento del amor, ese mandamiento de la verdad, sin mancha ni reproche, hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que en el camino de nuestra vida hemos tenido y tendremos muchas amenazas, pero sabiendo que Él, nuestro Señor Jesucristo, acompaña nuestro caminar
como lo ha dicho al final del Evangelio de Mateo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta carta termina con una alabanza, con una glorificación al Padre Celestial, y lo llama el único soberano, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el único poseedor de la inmortalidad. Y dice además: en quien habita una luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Y dice al final: a Él honor e imperio eterno. Amén. Y nosotros también queremos rendirle esa alabanza, ese honor, ese imperio, esa confianza y esa entrega total, porque vemos que es la doctrina que nos ha dado, doctrina viva, en la persona de su Hijo Jesucristo el Señor. Salmo 99. Aclama al Señor tierra entera, sirvan al Señor con alegría, entren en su presencia con vítores, sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 8. En aquel tiempo se le juntaba a Jesús mucha gente, y al pasar por los pueblos otros se iban añadiendo. Entonces les dijo esta parábola: salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino, lo pisaron y los pájaros se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, y al crecer se secó por falta de humedad. Otro poco cayó entre zarzas, y las zarzas creciendo al mismo tiempo lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena, y al crecer dio fruto al 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿qué significa esa parábola? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de Dios. A los demás, solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este: la semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que al escucharla reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre zarzas son los que escuchan, pero con los afanes y riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no maduran. Los de la tierra buena son los que con un corazón noble y generoso escuchan la palabra, la guardan y dan fruto perseverando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Así empieza el Señor Jesús, enseñando a los discípulos y hoy a nosotros. Salió a sembrar. El que sale a sembrar es Dios mismo, que sale al campo, al terreno, a la creación entera, a sembrar su semilla. Y la semilla que el Padre siembra es la semilla eterna, la semilla del Verbo, la semilla de la palabra. Y recordemos que la palabra se hizo carne en el vientre de la Virgen María y habitó entre nosotros. Pero esa semilla creció y dio fruto. El fruto del Evangelio, el fruto de la predicación del reino. Esa semilla fue llevada a la cruz. Esa semilla fue macerada, fue herida, y esa semilla fue sepultada. Esa misma semilla que pasó por estas situaciones resucitó y nos da vida. Esa es la semilla que ha tenido un fruto abundante y pleno en la resurrección. Y el Señor, que es la semilla, nos está hablando que parte de esa semilla cae en el camino, o cae en terreno pedregoso, o cae entre zarzas, pero que también buena parte de esa semilla cae en tierra abonada, en tierra que hace fructificar. Jesús mismo explica la parábola a sus discípulos y les va hablando de la clase de terreno, de las situaciones de vida y de que la palabra es la semilla que se siembra. Detengámonos en la última parte. Los de la tierra buena son los que con un corazón noble y generoso escuchan la palabra de Dios, la guardan y dan fruto perseverando. Para que usted y yo podamos ser terreno bueno, debemos pedirle al Señor un corazón noble y generoso. Ese corazón noble y generoso es el terreno donde el Señor siembra su palabra día por día. Si tenemos un corazón así, parecido al de Jesús el Señor,
noble y generoso, parecido al de la Santísima Virgen María, un corazón noble y generoso, podremos hacer las tres cosas que nos manda el Señor: escuchar la palabra, guardarla y dar fruto. Es decir, una palabra activa, una palabra viva, una palabra que da fruto en el testimonio, en la manera como nosotros tenemos de vivir y de relacionarnos con los demás. Recuerde que mañana en la Eucaristía usted va con su familia al encuentro del Señor y Él siembra la semilla en su corazón. Gracias, Señor, por darnos la vida. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.